Hoy en Golpe de Estadio, México goleado y humillado por Colombia. Además, en la Sub-20, Argentina, otra vez Argentina, eliminó a la selección mexicana juvenil. El Chicharito no estaba muerto, le anotó a las Águilas del América. Todos los detalles del fin de semana negro para las selecciones mexicanas en Golpe de Estadio, que ya empieza. Golpe de Estadio está patrocinado por Bimo, ayudándote a lograr progreso financiero real. Visita bimo.com para más detalles. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Carlos Maciel. Feliz inicio de semana. Vaya fin de semana para la selección mexicana, la mayor, la sub-20, 4-0, 2-0, el global, 6-0. México no pudo hacer un miserable gol en 2 partidos y recibió 6, José. Explícame. Bueno, vamos a llegar a ese punto. Te saludo con gusto. Y pues qué triste fin de semana. ¿Qué tal, Carlos? Buen inicio de semana. Sí, lamentable para la selección mexicana, en este caso la menor, la sub-20, que se estaba jugando algo mucho más importante que la selección mayor, claro, porque era una clasificación a semifinales en el Mundial Sub-20. Con muchas esperanzas venía esta selección juvenil, pero bueno, se topó con la realidad de equipos que lo conocen, como este caso la selección argentina, que es al que menos yo creo que deseaba en el papel, ¿no? Y aparte la mayor, pues ya, estamos también viendo la realidad de la selección mayor, hasta dónde son sus alcances, y también le volvieron a poner un Ubicatex, una selección pues ya más formada, más forjada, más de todo, más experimentada de todo, como es la selección de Colombia. ¿Será que los mexicanos nos creemos de más, que pensamos que tenemos mejor fútbol cuando no? Lo vamos a analizar. Golpe de Estadio es presentado por El Clasificado. Los invitamos, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube de la compañía, darle clic en la campanita y buscar el playlist de Golpe de Estadio. Arrancamos con la información deportiva. Amistoso del fin de semana, Colombia, sin piedad. 4-0 a la selección mexicana, y yo los vi canchereando. Los vi que bajaron el ritmo. 4 goles, una actuación desastrosa de Luis Ángel Malagón, que nos confirma que hace mucho no está en buen nivel y deberían de sentarlo en automático. Si Guillermo Ochoa estaba en duda para la portería del Mundial, ya está más que cincho, ahora está más que seguro con lo de Malagón. Pésimo partido de Malagón, de muchos, pero tuvo que ver en 3 de los 4 goles, José. Y esto es un reflejo de lo que es el fútbol mexicano, que es muy local y que es víctima de la zona en donde juega. Exactamente, porque por ejemplo Colombia, lo estábamos viendo que sí, siempre como que se les compite a estos equipos como Argentina, Brasil, pero nunca los superas en el plano, así como en el papel en general, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón para mí es muy sencilla, es donde te desenvuelves, donde te fogueas, en donde juegas tus partidos decisivos. Mientras México lo hace con equipos de Centroamérica, de las islas del Caribe, y por ahí los dos más fuertes rivales que podrías tener son Estados Unidos y Canadá, pues del otro lado los equipos de Sudamérica año tras año están jugando eliminatorias, y entre ellos, y son partidos y equipos muy difíciles, muy reñidos, que saben que se juegan casi la vida, entonces están más acostumbrados a este tipo de juegos de alta intensidad, y cuando se enfrentan estos dos, como el caso de México contra cualquier selección, no solamente la colombiana, pues se ven esas diferencias. Pero es que se vio una diferencia abismal, José. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal los mexicanos? Porque yo pensé que iba a ser un marcador cerrado, incluso pensaba que México podía ganar por 1 o 2 de diferencia o un empate. No me imaginaba un 4-0. ¿Será que los mexicanos somos víctimas de que nos venden un equipo superlativo, que nos venden un equipo que es competitivo, que va a estar entre los 8 mejores de la Copa del Mundo, y cuando llega un rival medianamente competitivo nos da una dosis de Ubicatex, como tú dices, nos pone en el lugar donde estamos? ¿Qué estamos haciendo mal como mexicanos entonces? O sea, lo digo del lado del aficionado, del comunicador. ¿Creemos que tenemos una selección potente cuando no es así, José? O sea, es una suma de varios ingredientes que ya desde hace años se está cosechando lo que se sembró. Esto también es otro reflejo de cómo es el fútbol mexicano, ¿no? Que por llevar partidos espectaculares para que se llenen los estadios, dejan de lado lo que es la creación de nuevos futbolistas, las canteras que ya prácticamente son inexistentes. Entonces eso también se ve en la mayor. Estaba viendo un dato muy interesante, que por ejemplo en el fútbol colombiano solamente se permiten hasta 4 extranjeros en la liga, en los equipos, a diferencia del mexicano, que ya estamos hablando 7, 8, y entonces esto se ha hablado durante muchos años, que le resta las posibilidades a estos jóvenes, por ejemplo de la sub-20, que son muy buenos elementos,
pero no les dan continuidad, no les dan minutos, les meten mucha presión y no los dejan desarrollarse como tal. Entonces vienen siempre los extranjeros a tomar esos lugares que son buenos, o sea, nadie está diciendo que no, pero es demasiado, y esto después vienen los resultados. ¿Qué tenemos? Es prácticamente estos resultados negativos, ¿no? Contra selecciones hasta de segundo y primer nivel, ¿no? Como por ejemplo en este caso selección de Colombia, que pues viene jugando bastante bien. No, nos agarra, por ejemplo, Portugal o bueno, Argentina. Imagínate las grandes potencias de allá sí. España nos agarra, o sea, no quiero ni imaginar lo que le haría a esta selección mexicana. Porque tengo entendido, así lo veo yo, que México retrocedió 40, 50 años en la historia. Porque ahora volvieron a ser los ratones verdes. Esos jugadores que les da miedo, que les tiemblan las patitas, que se cagan ante un buen rival. Que vieron a Colombia con futbolistas, en la mayoría en el fútbol europeo, y no tuvieron argumentos. Deja de los argumentos, la técnica, José. No tuvieron el valor, la gallardía, la personalidad que se debe poner en este tipo de partidos. Hablamos muchas veces de la falta de líderes en la selección mexicana. Es más que notorio esa falta de un líder que hable fuerte y que ponga orden en la cancha, porque los jugadores que tenemos son locales. Alexis Vega es el mejor jugador de la Liga MX y jamás aparece en un partido importante de la selección mexicana. O ya se nos olvidó que en el 2022 en Qatar él falló un gol contra Arabia Saudita en mano a mano que le hubiera dado el pase a México, y nunca ha aparecido Alexis Vega en la selección mexicana. Y así muchos becados. Tenemos muchos becados en la selección mexicana. Malagón es uno de ellos porque no corresponde a las expectativas que hay con él. México es un equipo de medio pelo vendido por la prensa mexicana, y esa, la afición, se lo venden a la afición como un equipo súper potente, entre los 8 mejores del mundo, y sinceramente es un equipo de medio pelo, José. La selección mexicana no existe en el ámbito internacional. En la CONCACAF podrá ser el rey, recuperó terreno en CONCACAF, pero contra rivales buenos, competitivos, México es una pelusa. México no es nadie en el ámbito internacional, José. Y es gracias a esa afición que acabas de mencionar que tiene tanto mercado, porque gracias a ellos cuando se llenan los estadios es por eso que lo hacen atractivo, hacen esta selección como si lo venden como lo que no es. Entonces, ¿por qué? Porque les llena estadios y genera dinero, que eso es muchas veces lo más importante para los que están arriba, ¿no? Para los que están recaudando fondos. Pero sí, cuando tú los ves en el plano competitivo les falta muchísimo todavía. Yo veo las selecciones, por ejemplo, estas de Sudamérica, o veo las europeas, y no te estoy hablando de las top, sino de las por ahí un poquito más abajo, y juegan con una intensidad que es muy diferente a la que nosotros le vemos a la selección mexicana. Te están presionando casi los 90 minutos, están ya formados atléticamente para resistir todo ese tiempo. Y acá yo no veo lo mismo, yo veo siempre ese fútbol como ahí medio pausado, ahí como que tienes todo el tiempo del mundo para armar jugadas. Y no, ahorita el fútbol es de intensidad, y si no te despiertas, te van a seguir goleando, como en este caso Colombia lo hizo. No ha evolucionado la selección mexicana en ese sentido. Comparto completamente. Ahorita, perdón Carlos, ahorita que tocamos también lo de Malagón, bueno, que ese es uno de los, pero en general yo creo que todos estuvieron mal. Pero en el caso del portero yo me acuerdo mucho, yo te lo voy a comentar del lado como del aficionado, ¿no? De alguien que ve la televisión y le gusta un equipo o le gusta una selección. Siempre desde niño yo me acuerdo que haber hablado de que los directivos o los técnicos muchas veces se van por el jugador que está en el equipo más promocionado, como en los equipos de los 4 grandes, entre comillas. Muchas veces hay mejores elementos que juegan en otros equipos y la verdad no hay para ellos esa oportunidad. No, el sueldo no es parejo para todos. Siempre se van con el más popular, con el que está en el mejor equipo. En este caso ya sabemos cuáles son los 4 equipos grandes. Y hay otros jugadores que nunca les dan la oportunidad y en el semana a semana han demostrado ser mejores que los que están ahí en ese puesto. Comparto contigo porque Malagón, cuando jugaba en el Necaxa, una sola vez fue convocado a selección mexicana. Llega al América, tuvo un buen momento, pero tiene un año muy malo y aún así sigue con su puesto asegurado de titular. Por eso decía que Guillermo Ochoa
ha asegurado ya su boleto para la Copa del Mundo. No puedes tener un portero así. Y luego los suplentes, el tal Arrangel, pues tampoco es garantía, José. No, tampoco. Bueno, pero hay más, hay que seguir buscando y probándole. No importa que jueguen en, no sé, en el San Luis o donde sea. Y después de la goleada, pues ya sabes cómo es el público mexicano, pues empezaron los memes. Y yo me acuerdo muchísimo el tercer gol, por ejemplo, de Jefferson Lerma, ese cañonazo que agarró. ¿Te acuerdas cuando jugamos la cascarita y antes de jugar el atacadito decías, no se valen cañonazos, ¿eh? Pues ahí está el del Maragón con cañonazo que dijo, bueno, golazo y ni las manos pudo meter. Faltó que se levantara Maragón y dijera, no vale porque no se valen cañonazos, ¿no? Exactamente. Y dentro de ese negro fin de semana para la selección mexicana, Argentina venció 2-0 a México sub-20. México no se presentó, no llegó al partido, le faltó intensidad, ambición, fútbol, personalidad. Todo lo bueno que habían hecho en los octavos de final frente a Chile se olvidaron por completo. Esta derrota, José, tiene nombre y apellido y es el entrenador de la selección mexicana, el pelón Arce, porque si le estaba funcionando un planteamiento, un esquema, ¿por qué cambiarlo para el partido más importante? No lo entendí y luego los cambios, yo siempre dije, le falta experiencia a México sub-20 en el banquillo. Porque es un desconocido, Arce. ¿Qué ha ganado Arce para ser técnico del sub-20 con esta gran generación? ¿Por qué no llevar a un técnico exitoso, experimentado, que el jugador le crea? Porque Arce le puede decir al Chicha, le puede decir a Morita, a Alexei, a Camberos, haga esto y esto. Y ellos le pueden decir, pues, ¿tú quién eres? Tú no has jugado fútbol. ¿Quién me está diciendo? Tú no existes. Y con toda la razón, esta derrota es de Arce. Bueno, yo no estoy tanto de acuerdo, porque por ejemplo hasta la derrota pues venía haciendo buen papel la selección de México. Entonces ya cuando llega la derrota pues a veces me parece un poquito injusto también culpar al técnico. Pero hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo. ¿Por qué cambiar un sistema táctico que te está funcionando contra los otros equipos y lo cambias cuando enfrentas a una selección de Argentina? Y para mí tiene un nombre, miedo. Miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desde antes ya te estás haciendo la víctima, ya antes de jugar el partido ya estás diciendo, bueno, le tengo mucho respeto porque es Argentina. No, pues si ya te vienes funcionando un sistema, tú dale con todo, con lo que te venía funcionando. Ya el resultado después pues ya es lo de menos, ¿no? Siempre se desea ganar, ¿no? Pero al menos te moriste en la tuya o no le tuviste miedo, en este caso temor al rival. Conocemos, se habló hasta el cansancio de cómo juegan las selecciones argentinas a cualquier edad y te van a ensuciar el partido, te van a meter pierna fuerte. Si ya sabían, y entonces vimos lo mismo pasó en la cancha, no metiste ni las manos, y cuando quisiste lo haces de mala forma y te saliste con 2 expulsiones por ahí. Pero mira, el jugador argentino está acostumbrado a estas batallas, a ensuciarte el partido, a rasparte, a presionarte, y después cuando los tocas pues se avientan al suelo, fingen las faltas. Pero ahí es así, ya sabías a lo que te ibas a enfrentar y no preparaste bien el partido. Estoy completamente de acuerdo porque Argentina en todas sus generaciones, sub-15, sub-17, sub-20, la mayor, hasta equipos, hasta los clubes argentinos, son los más marrulleros, los más cancheros, los más mañosos que existen en el mundo. Argentina no se presenta a un partido de fútbol si sabe que no lo va a ganar. O sea, van a ganar absolutamente todo, como sea, con argumentos futbolísticos porque los tienen un gran equipo, pero también hacen su parte de esa maña de hacerse sentir. A Morita lo cosieron a patadas, que era lo que se esperaba, ¿no? Pero México perdió la cabeza. Es que los mexicanos no saben pegar y los argentinos sí saben pegar. Esa es una gran diferencia, pero diferencia en todo, en técnico, en plantel, en personalidad, en gallardía, en pantalones, mentalidad, en mentalidad, exactamente. Así que le dieron ese ubícate a la selección mexicana, pero ¿se salva Gilberto Mora? ¿Tú crees? Porque yo no lo vi en el partido, también completamente desaparecido. Lo mismo, también muchas veces le cargamos la mano en este caso a Morita, ¿no? De que por qué no aparece en este partido, pero ya lo ha hecho en bastantes otros partidos, no solamente en esta selección sub-20, sino en su equipo, en la mayor, incluso ha dado buenos partidos cuando lo han llamado. Entonces no, tampoco me parece justo cargarle la mano en un partido tan bravo también como esto, ¿no? No todo era echarle la culpa a él, ¿no? Porque también sus compañeros dejaron mucho que desear, algunos de ellos, que se esperaban más cosas, y ya para mí la responsabilidad es pareja, y Gilberto Mora tiene muchísimo espacio para seguir creciendo. Yo creo que sí, ahorita ya hay que darle la vuelta a la página y darle las gracias, porque realmente fue un jugador destacado, no por esta derrota voy a decir que no es lo que ha demostrado hasta ahorita.
Y ojalá que Gilberto Mora sea un Hugo Sánchez y no sea un Diego Lainez que se quedó en promesa. Vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar del superclásico en amistoso. América y Chivas empataron a un gol, pero la nota la dio el Chicharito Hernández, que le anotó por primera vez al América. Vamos a la pausa y ya regresamos. El clasificado soluciona sus problemas. Mecánico encontrado. El clasificado, conectando compradores y vendedores por generaciones. Ya estamos de regreso en Golpe de Estadio, que está patrocinado por Bimo. ¿Qué sabe un banco como Bimo de fútbol? Mucho, pero más importante aún, sabe cómo ayudar a millones de personas a lograr progreso financiero real. Y eso es algo que debemos celebrar y reconocer. Visita bimo.com para más detalles. Seguimos con la información deportiva. América y Chivas empataron a un gol en el amistoso. Yo creo que este amistoso era por el aniversario 109 del América. Terminaron 1-1 con un gol de Dávila, que estaba también desaparecido, y el otro. O sea, este partido se lo llevó la nota de que el Chicharito Hernández no estaba muerto. Andaba de parranda o en redes sociales porque le anotó al América por primera vez en su carrera. José, ¿cómo viste el partido? Y a celebrar, con un Chivas otra vez demostrando que está proponiendo ya los partidos, ya no es tanto sale como víctima, ¿no? Y en este enfrentamiento contra el América, que tuvo bastantes bajas, por cierto, también, 12 y con una muy buena entrada en Glendale, Arizona, donde fue este partido amistoso, aprovechando la fecha FIFA, pues está bien, ¿no? Este tipo de partidos también para la afición, que sabemos que los dos te van a llenar el estadio. Y sí, la nota la dio el Chicharito Hernández, ¿no? Que siempre ha estado desaparecido, siempre se está hablando de otras cosas que no es fútbol, pero el equipo en general a mí me pareció bastante atractivo, bastante interesante, proponiendo, pese a las bajas que tenía el América, pues tú sales a hacer tu trabajo. Pero no le alcanzó. El gol de Chicharito pues fue bueno para él, yo creo que para la afición chiva, a medias nada más, porque en el segundo tiempo llegó Dávila a igualar la fiesta. Y un golazo, pero yo creo que sí es fiesta para Guadalajara, José. Lo están festejando, vi a personas en la Minerva yendo a festejar este empate y sobre todo festejan que no han perdido en los últimos 2 clásicos contra el América. Eso ya es nota, eso es fiesta para un Guadalajara acostumbrado a perder contra las Águilas del América. No solo fue el gol del Chicharito, tuvo un buen partido, se mostraba como poste para habilitar a sus compañeros. Y si te fijaste los movimientos de la hormiga, que los está copiando bastante bien, ¿no? Sí, o sea, creo que la hormiga puede aprenderle muchísimo al Chicharito Hernández. Cuando estaba en su prime, nadie se movía en el área como lo hacía Javier Hernández, porque muchos decían, ay, empuja la pelota. Pero ese era, digamos que el factor, ese era el mérito, aparecer solo. Tienes que estar en donde va a estar el balón, sí. Y aparecer solo, exactamente. O sea, sin marca. Ese era el mérito del Chicharito, así que ojalá que la hormiga le aprenda bastante. Tuvo buenas jugadas, buenos piques, tuvo un partido, yo creo que el mejor partido del Chicharito desde que regresó al Guadalajara. Lástima que fue en un amistoso. Siguen siendo 2 goles oficiales del Chicharito Hernández desde que regresó al Guadalajara y 2 en amistosos. Pues a mí me parece una humillación y una vergüenza para el América. Sí, haber perdido contra Chivas, haber empatado contra Chivas con un gol del Chicharito además. Ese sí es vergüenza para el americanismo. Es de verdad una vergüenza que un futbolista ya retirado, ya que está en el olvido, un muertazo como el Chicharito, le haya hecho un gol al América. Es imperdonable. Bueno, antes de terminar, tenemos mañana partido de la selección mexicana. Sí, en el Akron va contra Ecuador, que también se debe de cuidar muchísimo porque Ecuador terminó en segundo lugar en la eliminatoria por encima de Uruguay, de Brasil. Entonces los ecuatorianos tienen jugadores bastante interesantes. No sabemos qué plantel va a mostrar en la cancha, pero igual no se debe de confiar para nada al equipo mexicano. Regresando un poquito a lo de la sub-20, ya en las semifinales, a Argentina le va a pasar lo mismo que a México le pasó en este partido de cuartos de final contra Argentina. Se va a enfrentar contra alguien que no quería verlo en semifinales, el equipo de argentino. Va contra Colombia, un rival muy, muy duro. Que lo conoce, ¿no? Lo conoce sobre todo. Se han enfrentado, pues digamos, en Sudamérica, en torneos de Conmebol. Y entonces las semifinales queda Argentina contra Colombia. Y Marruecos contra Francia. Buenos partidos. Mi final, Argentina contra Marruecos. Yo voy con Colombia, yo lo veo bastante fuerte. Dejó en el camino a España, que tampoco era una perita en dulce. Y no solamente Colombia le ganó 4-0 a la selección mexicana, sino que ellos sí avanzaron a semifinales del Mundial Sub-20. Pésimo fin de semana para la selección azteca
y ahora tiene contra Ecuador el partido que viene a empatar 1-1. Oye, lo de Marruecos también hay que destacarlo, que ya se metió a semifinales y en la mayor también, ¿te acuerdas que en el Mundial anterior también hizo que tienen una muy buena generación de futbolistas que se han hecho en España, en Portugal, en muchos países de Europa. Llegamos al final de Golpe de Estadio, nos encontramos el miércoles. Esta semana vamos a tener 3 episodios de Golpe de Estadio, José. Sí, tenemos muchísimo todavía en el papel. Hay eliminatorias en Europa. Aquí en la CONCACAF se van a jugar partidos decisivos también para las diferentes selecciones que están buscando un boleto, ya sea directo o por medio del repechaje. Porque Curazao y... Curazao y Surinam creo que van de líderes en sus grupos. Exactamente, esos 3 que eran los más débiles se pueden meter a la Copa del Mundo. Vamos a tener toda esta información. Golpe de Estadio fue patrocinado por Bimo, ayudándote a lograr progreso financiero real. Visita bimo.com para más detalles. A nombre del productor de este espacio, Giancarlo Bresani, les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos suscribirse al canal de YouTube de la compañía. Mi nombre es Carlos Maciel y les recuerdo que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando.